8 de la mañana, 23 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores, por FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. En Embarcación, la Radio del Norte, la 105.1 de su dial. Y en Tartagal, Moconi, Cornejo y Vallivian, en la 93.7 de su dial. Cronos Multimedios. También el duplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior del Norte Visión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillo, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? Pone TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús en el Facebook o en el YouTube y allí hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer a la mañana, nos viene escuchando en el auto y se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo en televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Facebook, YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted me dice, a mí no me importa nada el programa, la quiero ver a la contadora Egüe, ¿qué es esto de la inocencia fiscal? ¿Es bueno, es malo, me adhiero, no me adhiero? La puede ver solo ella. ¿Cómo hace? Ingresa a YouTube, ingresa a Marcela Jesús, que allí después del programa va a estar colgada la entrevista completa. Las partes más importantes de la entrevista van a estar a partir de las 13 en el TikTok Marcela Jesús, todos los cortes más interesantes y escrita completa en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Le damos los buenos días a la contadora Hermosinda Egües. ¿Cómo está? Bienvenida de Buena Fuente, contadora. Muchísimas gracias. Buen día, Marcela, a todo el equipo y a la audiencia. Siempre un gusto estar con ustedes. Por favor, ¿qué es la inocencia fiscal? Empecemos por ahí, porque por ahí escuchamos y no entendemos nada. Es una herramienta que nació con un principio virtuoso que en definitiva lo que hace es refrendar lo que dice la Constitución, que todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. Desde ese punto de vista, decía, es una herramienta muy valiosa que además en la forma que se expresó al inicio, en la forma que se dio a conocer en mayo del año pasado, en voz del presidente, realmente ha caído muy bien porque con distintas denominaciones, en este caso se utilizó la muy llamativa inocencia fiscal, pero es una forma de determinar el impuesto que se utiliza en muchos países del mundo. Ajá. Es una determinación simple, yendo al punto del impuesto a las ganancias, donde el contribuyente prácticamente recibe toda su determinación del impuesto, me refiero al impuesto a las ganancias, prácticamente con todos los datos que tiene el fisco. Y el contribuyente valida si está de acuerdo o puede incorporar modificaciones. Hasta ahí no tiene ningún aspecto llamativo respecto de lo que uno conoce en punto a este tipo de determinaciones. Lo que ocurre es que en Argentina vino
con un paquete un poco más completo. A ver. Se modificó la Ley Penal Tributaria y Previsional para que nos entienda la audiencia. Por esa ley pueden quedar presos los evasores. Se modificó el Código Civil y Comercial. O sea, a ver, vamos a ir por parte, pero antes, Franco, le vamos a decir a la audiencia que está con nosotros, sentada en nuestros estudios, Hermosinda Ewe, la contadora que nos está explicando esto de la inocencia fiscal. Tenemos listo ahí para que Franco nos cuente a qué teléfono se puede comunicar la audiencia. Así es, recordá que podés comunicarte con nosotros por vía WhatsApp al 3875012350 o al 3874-858-977. A ver, estábamos diciendo, en Argentina se modificó la ley penal tributaria y previsional. ¿Cómo se modificó? ¿Qué es lo que pasó? Empecemos por ahí. Bueno, por esa ley, reitero, los evasores de tributos o de recursos de la seguridad social pueden ir presos, para decirlo en un lenguaje o sea, llano. yo no pago lo que tengo que pagar o no voy pagando la jubilación, ¿puedo ir preso? ¿En qué momento? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué es lo que decía la ley antes? Lo que decía la ley antes en cuanto a cómo se describe el delito, en eso no ha cambiado. Lo que cambiaron son los que se denominan los pisos objetivos de punibilidad. A ver. Quiere decir que hoy tiene que superar el piso, tiene que superar un monto tal que recién a partir de ese piso estamos dentro de lo que se considera un delito. ¿Y cuánto era el piso antes y cuánto es ahora? El piso ahora es de 1.000 millones. ¿Y antes? Y estaba, si no recuerdo mal, en 1,5 millones. Ah, una barbaridad. Realmente era muy bajito. Sí, pero 1.000 millones no es mucho. Sí, es mucho, pero no quiere decir que quienes están por debajo del piso objetivo queden fuera de las sanciones. Ajá. Existen sanciones, pero igual, son sanciones 1.000 millones es una barbaridad, sí. Porque yo digo, bueno, yo no declaré por 900 millones. ¿Cómo el tema? ¿De dónde saqué la...? O sea, es que muchísimo. me gustaría chequearlo porque estoy en este momento, me estoy confundiendo con los 1.000 millones para entrar en el régimen simplificado o si el piso se dejó en 100 millones. Pido disculpas por eso, pero me gustaría chequearlo. De todos modos, acá lo que sucedió es que teníamos un piso. Si vos podés poner ahí. Sí, dígame qué pongo, a ver. Evasión simple. Vamos acá buscando. En vivo, mil disculpas. Ahí está, no hay problema. Evasión simple. Ley 27430. De paso, acá estamos aprendiendo. 27430. Acá está. Piso objetivo. Con eso ya debería salir el monto. A ver, acá siempre que el monto supere los 100 millones. 100 millones. 100 millones. Igual 100 millones es una barbaridad, ¿no? Porque de 1 pasamos a 100. Exacto. De 1,5 millones, que sí era muy bajo, sí. Quiere decir que una empresa pequeña, ni siquiera mediana, una empresa pequeña podía superar ese 1,5 millones, que se tiene que tomar con determinados requisitos. Lo estamos diciendo de manera muy simple, tiene que ser evasión tributaria, que es una conducta dolosa, no necesariamente la mora en sí misma es evasión, pero de verdad era un monto muy bajo. Sí. Y pasó a los 100 millones. Si yo no pagué por 100 millones, entro dentro de lo que es la inocencia fiscal y puedo... A ver. No. Los 100 millones están dentro de la modificación de la Ley Penal Tributaria y Previsional. Los 100 millones para arriba, siempre y cuando sea una conducta dolosa, el evasor puede ir preso. Perfecto.
Eso significa. Eso significa. Esa es una modificación. Esa es una modificación. Y se modificaron todos los montos de esa ley a partir de los cuales se puede ir preso. Esto significa, más de 100 millones se puede ir preso. Son varios delitos que tenemos allí descriptos, no es solamente esta que se denomina evasión simple, sino muchos otros delitos. Bien. Se modificó también el Código Civil en un aspecto que para lo que estamos hablando probablemente no sea tan significativo, pero que tiene que ver con la prescripción. Dentro de lo importante de esta modificación al código que voy a mencionar, se indica a las provincias que deben acatar la misma prescripción que tenemos a nivel nacional, porque sobre eso hubieron muchas controversias. Ajá. ¿Cómo es en la Nación y cómo en Salta? Bueno, en la Nación, yendo al punto concreto y en función del tiempo siempre reducido y que Sí. nos termina faltando, Sí. en la Nación se modificó la prescripción de los impuestos para los contribuyentes cumplidores a 3 años. Ajá. Esa es una reforma importante. Se baja a 3 años para aquel contribuyente que cumple. Eso dice en la Nación. Sí. Como se modifica el Código Civil y en el Código Civil ahora se ha normado que las provincias deben respetar lo que rige para la Nación, entonces esa prescripción para cumplidores de 3 años también estaría vigente para las provincias. ¿Y antes cuánto era en la provincia? 5, en ambos casos 5. En realidad sigue siendo 5 para los que no cumplen. Claro. 5. Pero se cambió Y- para los cumplidores a 3. Claro, se beneficia a los cumplidores. Pero además había otra discusión entre la Nación y las provincias. O sea que si yo pago todos mis impuestos, digamos, en 3 años... Prescribe. Prescribe. ¿Qué quiere decir? Quiere decir si que no el- me encontraron nada de 3 años para atrás, ya no me pueden buscar. Exactamente. En Así en términos muy castellano. llanos quiere decir eso. Sí. Y como había una discusión entre la Nación y las provincias, lo que cada una podía hacer, ahora el Código dice eso. No obstante, lo dice el Código, veamos si las provincias consideran de que eso está bien normado o si atenta contra sus propias autonomías. Eso habría que ver. Pero, en principio, el que cumple tiene una prescripción más corta de 3 años. Ajá. El resto tiene la misma prescripción de siempre si estás inscripto 5 años, si no estás inscripto 10 años. Bien. Tiene sus requisitos y demás que no vienen al caso, pero Sí, simplemente eso ya lo ve darle cada uno, una idea, digamos, pero esa una es la idea idea de de tiempo. Sí. Bien. Y yendo ya concretamente a lo que nos interesa dentro de lo que se denomina propiamente inocencia fiscal, es una determinación más simple del impuesto a las ganancias para determinados contribuyentes que, como su nombre lo indica y dijimos y lo volvemos a reiterar, se respete el principio de inocencia, que en verdad eso rige en la Constitución, ni siquiera haría falta decirlo. Pero en términos del impuesto a las ganancias implica que el que puede entrar al régimen simplificado, y ahí vienen los 1.000 millones que me confundieron Sí. al principio, los ingresos que también se deben computar de determinada manera, pero tomemos ese piso, 1.000 millones es el piso, hay que superar ese monto para estar dentro de este régimen simplificado. Y además, el patrimonio también tiene un límite, es por encima de los 10.000 millones. Ya son muchos ceros y nos Ahora, cuesta retener. los que pueden entrar en el régimen Sí. que conviene, que es el simplificado, tienen que tener más de 1.000 millones. No, hasta. Hasta 1.000 millones. Hasta. Los que superan Sí. no pueden entrar. Ahora, 1.000 millones es una barbaridad. Sí, ¿Ah? hasta 1.000 millones. Como decía el legislador jujeño Atauche, un numerazo decía, que Así no es. podía decir los Así es. números. Lo ¿no? reitero por si lo o sea dije. que entran todos, porque, digamos, ¿quién tiene más de 1.000 millones? Y el común de los contribuyentes no. Lo reitero por si lo dije mal. Es hasta los 1.000 millones. Y Se puede hasta- ingresar. Exacto. Y hasta los 10.000 millones
En el primer caso son ingresos, en el segundo caso patrimonio. Patrimonio. Es verdad, es un número muy elevado. Ahora, si yo tengo 1.000 millones y un patrimonio de 10.000 millones, quiere decir que tengo un montón de plata. O sea, Exacto. me olvidé de pagar los impuestos. Meto todo ahora y soy inocente fiscalmente. Sí, significa que esa declaración jurada por este método, que reitero, está realizada con los datos que el fisco tiene de nosotros y nos pone a disposición en su plataforma y nos dice, Marcela, tu impuesto a las ganancias por el año 2025 es tanto. Vos la podés revisar y decir, estoy de acuerdo, es eso, pago. Y ese pago libera del fisco la posibilidad de mirarte hacia atrás, te libera de ese derecho que tiene el fisco de mirar hacia atrás. De mirar hacia atrás. Hacia atrás. Ahora, el fisco te pone a disposición la declaración jurada y vos consideras que faltan datos, los podés incorporar. O sea que podés realizar ajustes, pagar y lo mismo va a estar dentro de los beneficios, que básicamente significa que ese pago le pone como un bloqueo al fisco para mirarte esa declaración jurada y mirar hacia atrás. Ahora, vamos al punto. En la presentación que hizo la contadora dijo, ¿esto es bueno o es malo? Supongamos, Joaquín Gonza no declaró que tiene un autito, ¿de qué año el autito, Joaquín? Ese que no declaraste. ¿Ah? No tiene, ya me está mintiendo el inocente fiscal. No declaró que tiene un autito del 2004. Lo ingresa y uno puede decir, bueno, pobre Joaquín, qué sé yo, pero de repente viene gente que ingresa un montón de plata y cuando hay mucha plata, uno dice, ¿de dónde viene la plata? Esto es droga, esto es lavado de dinero, esto es... ¿Cómo lo ve usted? Sí, efectivamente, esas son las dudas que genera. Pero está la herramienta enlazada con otras. ¿Cuáles son? Justamente las que tratan de ponerle un tope a lo que vos estás mencionando. A ver. Entonces, la ley dice, usted es inocente y nosotros no vamos a mirar hacia atrás, porque usted hace uso de este beneficio, excepto que tenga diferencias significativas. ¿Qué es significativo? Entonces, diferencia significativa entre los datos que va a tener el fisco es que tu diferencia de impuesto sea superior al 15%, que hayas declarado diferencias por más del 15%. Si te encuentran diferencias de hasta el 15%, está bien. Rectificás y seguís dentro del beneficio. Sí Bien. tenés que rectificar, pero seguís dentro del beneficio. Entonces, probablemente ese auto al que estás refiriendo, si se compró con un ingreso que no declaró, si es que se compró con un ingreso que no declaró y el fisco detecta eso, Sí. entonces rectificará y sigue dentro de los beneficios. Ajá. Ahora, si es superior, pierde los beneficios. Y esto, como decía, enlaza con otras dos cuestiones que vienen de la mano. Por un lado, ¿cuál es el piso que tienen los bancos para informar nuestros movimientos? También lo decimos rápidamente, Sí. porque son varios los importes, pero arranca en 50 millones. Cuando nosotros tenemos acreditaciones por más de 50 millones, el banco informa al Banco Central y, digamos, el Estado tiene ese dato. Sí, 50 millones también es Bueno, una banda. hasta 50 millones. ¿Por qué este dato no está puesto al azar? Porque para investigar el delito de lavado, también el importe está alrededor de 50 millones. Se mide de una manera distinta. Para que el delito de lavado sea tal, tiene que superar un monto que está medido en salarios mínimos vitales y móviles, que si no recuerdo mal es 1.500. Ajá. Disculpen si por ahí algún número... Está bien, igual lo vamos corrigiendo. Pero eso da O sea aproximadamente... que para mí, para que me investiguen del delito de lavado, tengo que tener más de 50 millones. Exacto.
para que sea delito, tiene que ser más de 50. Yo me acuerdo en algún momento, nosotros ganamos un premio de Google en la pandemia y nos premiaron por el trabajo que hicimos, periodístico y demás. En ese momento, cuando yo fui a cobrar la plata que me mandaba Google, me pidieron todas las certificaciones, todos los papeles y todo lo demás. Y no eran 50 millones, evidentemente. ¿Qué pasa con toda esa gente? ¿No se le pide? A unos sí nos piden, a otros no nos piden. ¿Cómo es? Es bastante más complejo porque funciona de la siguiente manera. Para la ley de prevención de lavado, la columna fundamental es el sistema financiero. Porque el que lava dinero es un delincuente que tiene plata sucia, dinero sucio. Claro. Que lo obtuvo que lo de delitos justificar. tales como el narcotráfico, el secuestro, la venta de armas, bueno, delitos que son graves, que son mundiales y que los estados se tienen que poner de acuerdo para luchar contra ellos. Y eso es lo que hacen. Entonces, el principal soporte es que esos delincuentes no lleguen a entrar, a perforar la línea del sistema financiero. Porque cuando entran con un depósito aparentemente legítimo, ya están en un paso dentro del lavado. Entonces, la principal columna es la integridad del sistema financiero, que es a donde pretenden llegar estos delincuentes. Se llaman sujetos obligados a colaborar con esta lucha que es global. Pero hay otros sujetos obligados. Están, por ejemplo, las compañías de seguro, están los fiduciarios de los fideicomisos, estamos determinados profesionales, respecto de lo cual tenemos una visión muy crítica, porque nos ponen a ciudadanos que, si bien es cierto, tenemos una profesión, pero nos ponen en un riesgo muy grande para estar dentro de la persecución de estos delincuentes. ¿Por qué te menciono esto? Porque cada uno de estos sujetos tienen sus propios requisitos y normas para actuar, que vienen de la UIF en este caso. Además de la ley, está toda la normativa de la UIF. Entonces, cada uno tiene su propia normativa. Y tiene pisos también la reglamentación que nos atañe a cada uno de nosotros. No obstante, cada sujeto obligado puede, por precaución, pedirte lo que hicieron con vos, que tenés que justificar la legitimidad de esos fondos, que esos fondos son lícitos. Que digamos, no está mal, lo puedo presentar, pero digo, Exacto. ¿Cómo puede alguien tener casi 50 millones sin presentar nada? A eso Exactamente. voy. Entonces, ¿a quién le corresponde? Si el sujeto obligado no lo hace porque sus pisos están por encima o porque considera que no es una obligación, una operación que es inusual y que podría ser sospechosa, vamos a suponer que el sujeto obligado no lo hace. Supongamos que no lo hace. El Estado no pierde sus facultades. El Estado desde sus ¿Lo hace cómplice en un delito? ¿A quién? A la persona que no le pidió los papeles como corresponde. Tiene sanciones. Por ejemplo, a un banco. Tienen sanciones. Sí, tienen sanciones. Sí. Las sanciones están previstas en la ley y arrancan con multas que son también bastante sustanciosas. Entonces, el sujeto obligado trata de cumplir. Un párrafo aparte para los profesionales, para nosotros, que nos llevaría quizá a otro programa, pues nosotros tenemos una visión muy crítica, porque la ley pone en resguardo el secreto profesional. Y nosotros actuamos siempre bajo secreto profesional. Entonces, la ley, por un lado, nos resguarda y, por otro lado, seguimos allí con sujetos obligados. Pero, como te digo, es un tema muy importante que también debe conocer la ciudadanía, que nos llevaría bastante tiempo. Pero volviendo a lo que a vos te preocupa, el Estado no pierde sus facultades. Entonces, hasta los 50 millones, lo que vos dijiste, cualquiera puede depositar y el banco a lo mejor no considera que la operación es inusual, que por lo tanto no es sospechosa, que como no supera los 50 millones no la reporta. La UIF tampoco la va a considerar, como no supera ese piso de los 50 millones, un poquito más en el caso del delito de lavado,
que además está previsto en el Código Penal, artículo 303 del Código Penal, tampoco considera, no lo investiga. Pero ARCA no pierde sus facultades. Ajá. Entonces, ARCA tiene una cantidad de información nuestra que la recibe de distintos... Todo por computadoras. Exacto. Y usa muchísimo la inteligencia artificial. Usa muchísimo la inteligencia. Ahora, nos llama la atención y todos queremos saber qué es lo que pasa, por ejemplo, con el caso Adorni, que ¿cuánta plata era? 950. $500 millones. Claro, medio millón de dólares. Sí, cuanto menos es llamativo, porque puede ser que él cumpla los requisitos para ingresar en el régimen simplificado. Sí. Como dijimos, gracias, muy amable. Como dijimos, el monto es bastante elevado. Sí. Entonces puede ser que cumple con los requisitos. Nosotros no tenemos sus declaraciones juradas como para opinar con mayor precisión, pero de acuerdo a lo que se escuchó, se leyó, aparentemente él habría olvidado, o sea, lo expresó como un error. Sí. Habría olvidado que tenía determinada cantidad de activos, que son activos digitales, por el monto que Bitcoin concretamente, por $500,000. Yo me puedo olvidar que tengo $500,000. No, la verdad que a mí, yo no me podría olvidar, le digo, ¿no? No. $500,000 es una barbaridad. ¿Cómo me voy a olvidar? Claro, podemos olvidarnos un billete en un abrigo. ¿En un libro? O a veces en un bolsillo. Claro, pero uno pone en un bolsillo envuelto y se lo olvida. Sí. Me acuerdo que pasó con los bonos en la década del 90, que ya no circulaban los bonos y seguíamos encontrando que en algún bolsillo habíamos dejado. Mi marido encontraba Australia en los libros, por ejemplo. Eso. Pero $500,000. Claro, cuanto menos es llamativo. Sí. O sea, si cumple con los requisitos, aparentemente cumple con los 1.000 millones del piso, con estos Bitcoin por $500,000. Eso desde el punto de vista de los requisitos. Pero habría que ver qué pasó con sus declaraciones juradas anteriores, porque si viene con este olvido desde hace varios años... Teóricamente desde siempre. Bueno, entonces quiere decir que todas sus declaraciones juradas por sus periodos no prescriptos, que en el caso de él, por no ser cumplidor, su prescripción es de 5 años, que además se cuenta de determinada manera que terminan siendo 6 años. Ajá. Terminan siendo 6 años. ¿Qué pasó con esas declaraciones? ¿Las rectificó ahora para poder entrar a la inocencia? ¿Pagó todas esas diferencias de impuestos? Porque no es solamente el impuesto a las ganancias del que estamos hablando y en el que estamos haciendo foco. Para los años no prescriptos también tenemos el impuesto sobre los bienes personales. Claro. Que también con ese monto le correspondía determinar e ingresar el impuesto. Entonces, ¿pagó? ¿Qué pasó? Porque eso nosotros no lo sabemos. Pero ARCA no pierde esas facultades. No pierde esa facultad. Ahora, y no solamente debiera investigar, ARCA debiera investigar, sino que tengo entendido que también dentro del Poder Judicial se están llevando adelante distintas acciones en búsqueda de la verdad sobre esta situación, sí. Sobre todo porque se trata de un funcionario público. Ahora, lo peor es que varios funcionarios públicos son los que ingresaban a la inocencia fiscal. Sí, poder pueden, porque cumplen los requisitos. Sí, poder pueden, pero digo, volvemos al tema, es más que llamativo que los funcionarios que tenemos se olviden de declarar una parte importante de su dinero, en el caso Adorni, por ejemplo, $500,000. Sí, en el resto, como se presume inocentes y nosotros tenemos que ser respetuosos de ese principio constitucional, si cumplen con los requisitos, bien, el Estado me está diciendo que este es mi impuesto, yo pago este impuesto y bueno, tengo estos beneficios del bloqueo. ¿No parece una ley hecha a medida de los funcionarios?
Sí, con ese dicho de piensa mal y acertarás. Claro. Pero en mi Porque caso, digo, no es medida mía, suya, No. de los chicos, porque nosotros la verdad que eso no vamos a hacer, no tenemos ni vamos a tener nunca, ¿no? Es como que el gobierno nacional hizo una ley para que los funcionarios que tienen ellos se acojan a todos estos beneficios del Estado, ¿no? sí, por eso nosotros apelamos a que ARCA, que no pierde sus facultades, las ejerza sobre todos ellos, las tiene que ejercer. Y lo mismo otros organismos del Estado, como la UIF, tendrá que poner una mirada un poquito más severa. Ahora, ARCA no depende del gobierno, sí. Sí, Si es una sí. ley que sacó el gobierno para beneficiar a su gente, Sí, depende. no sé, en medio ARCA está difícil dentro que del- hagan algo, ¿no? El mismo titular de ARCA creo que se incorporó en la También. inocencia fiscal, entonces, También. si él lo hizo, ¿cómo va a actuar en contra de los otros? Yo pienso de la siguiente manera. Si nosotros lo vemos bien, como dije, es una herramienta virtuosa, ellos están avalando que tenemos una herramienta que tiene el mundo con distintos otros nombres, que es una determinación, llámese simplificada, administrativa, realizada por parte del Estado. Entonces están avalando una conducta, o más que una conducta, una acción, una política dentro de la política tributaria que el Estado ha puesto a disposición de los ciudadanos. Si lo pensamos bien, decimos, bueno, ellos mismos están avalando y están accediendo a esta herramienta que además ha tenido muchas críticas. Como ha tenido muchas críticas, no desde el concepto que estuve tratando de transmitir, sino ya yendo al llano desde los que tenemos que hacer uso de la herramienta. Tenía, para decirlo muy rápidamente, muchas fallas, muchos temas que no cerraban dentro de lo que es la técnica, pero eso lo podemos ver más los contadores, los que hacemos el asesoramiento. Entonces tuvo muchas críticas y los contadores que comenzaron a mirar la herramienta decían, y falta tal cosa y no dice tal otra y esto no cierra con esto. Entonces el Estado, para decirlo también rápidamente, comenzó a atajarse y a decir, bueno, ya lo solucionamos, ya lo vemos. ¿Ya se solucionó o faltan cosas? Faltan todavía. Pero el Estado, desde sus mismos funcionarios, daban como un mensaje de decir, miren, si yo entré, es porque realmente la herramienta funciona. Claro. Uno lo podría ver de esa manera, pero la mayoría de los ciudadanos, luego del caso Adorni, lo ven como vos lo expresaste. Claro. La mayoría dice, y no lo hicieron para mí. Lo hicieron para ellos, porque nadie tiene esa cantidad de plata, ¿no? Y cómo demostrarlo y demás. Se acabó el tiempo, Chinda, pero tengo un montón de preguntas para hacerle. ¿Viene otro día? Ha sido la parte 1. Ha sido la parte 1. Ha sido la parte 1. Porque ¿sabe qué me interesa hablar también? Porque mientras a Adorni le aceptan $500,000 de Bitcoin y de todo lo demás, este temita lo dejamos para la semana próxima, el día que pueda venir, porque multaron a muchos empleados que están en relación de dependencia por presentar para el impuesto a las ganancias facturas que teóricamente no corresponden. Es verdad. Algunos pagaron como 10 millones. ¿Lo dejamos para la próxima? Lo dejamos para la próxima. Además, para saber qué tenemos que hacer, cómo tenemos que presentar y demás. ¿Puede ser? Pero con muchísimo gusto, porque creo que este tema da para mucho más. Y entonces, para cerrar, si me permitís, Sí. decimos que la herramienta es una herramienta valiosa. Lo que llama la atención es que se puede entrar teniendo ingresos de hasta 1.000 millones, teniendo un patrimonio de hasta 10.000 millones, que para el común del ciudadano son montos muy, pero muy elevados. Y son Por inaccesibles. otro lado, para los delincuentes de la Ley Penal Tributaria y Previsional, se les subieron tanto los pisos objetivos que por debajo de ellos no quiere decir que no van a ser sancionados. Son sancionados con multas.
Pero esas multas se agravaron tanto que hoy en día el que más está pagando los platos rotos, me permiten decirlo así, son los pequeños y medianos contribuyentes, que son la mayoría de los que nosotros tenemos a nivel provincial y también a nivel nacional, sobre todo cuando la microeconomía todavía no ha dado respuestas, no ha podido superar digamos, la dificultad económica. Entonces, por un lado, la microeconomía... O sea, los pequeños y medianos contribuyentes estamos pagando multas altas por tales o cuales cosas que quizás no hayamos presentado. Y en este caso que pasó la semana pasada, también los trabajadores con relación de dependencia. Exacto, y el pequeño y el mediano no está teniendo el nivel de ingreso que se espera. Entonces, no hay, en principio, una razonabilidad cuando uno analiza toda esta cuestión en su conjunto. Y además las pymes están cerrando. Exactamente, a eso me refería, que las pymes no han podido reaccionar aún y están con muchísimas dificultades. Entonces, están con dificultades, si no pueden cumplir, sus multas son elevadas y por otro lado vemos que hay quienes se benefician de esta ley de inocencia en una forma que cuanto menos llama la atención. Cuanto menos. Gracias por venir. A ti. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Era la contadora Hermosinda Chinda Ewe, ella nos aclaró un montón de puntos. Vamos a seguir en estos días aclarando otras cosas también. Si usted recién se despertó, no vio la entrevista, le cuento que enseguida va a estar publicada completa en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. También la entrevista para que la vea y la analice en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús y las partes más importantes en el TikTok Marcela Jesús a partir de las 13. Nos vamos, volvemos el lunes cuando a las 7 en punto le digamos que esto se llama De Buena Fuente. Feliz fin de semana para todos.